Confírmame que tengo audio y video con normalidad, por favor. Sí, sí, Perfecto. Buenas tardes a todos, estimados. Gracias por su presencia el día de hoy en este taller de plagio y similitud. Mi nombre es Paloma Gamarra. Yo soy redactora y la persona que va a estar a cargo de dictarles este curso durante estos días. Me parece que es hasta el sábado la estructura de la sesión. Entonces, bueno, darles la bienvenida a todos y muchas gracias por participar en este taller, bastante interesante. Voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio un poco a modo introductorio respecto a lo que vamos a estar viendo durante estos días con el taller. Una vez más, gracias por la puntualidad, por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla, Angie, y me comentas si todo está bien, por favor. A ver. Angie, porfa, confírmame que ahí vemos todo correcto, por favor. O alguno de los otros compañeros que tenga acceso a la visualización de la pantalla, por favor que me confirme que se puede ver el PPT. Ok, Angie, no te escucho, porfa. A ver. Ya, perfecto. Entonces, darles la bienvenida una vez más a este taller de reducción de plagio y similitud. Vamos a estar tratando de compartir información tanto teórica como práctica para que podamos ser capaces de conocer cómo funcionan los programas como Turnitin, como PlaxScan, que son de los más conocidos que nos dan estos reportes de similitud. Vamos a ser capaces de interpretar un reporte de similitud y creo que lo más importante es que vamos a poder aplicar técnicas de parafraseo y de redacción que nos van a ayudar a precisamente reducir y alejarnos lo más que se pueda del plagio. Con eso en mente, voy a comentarles un poquito cómo va a funcionar los días que vamos a tener a cargo de estas sesiones del taller. Hoy vamos a estar viendo un poco de nociones básicas respecto a lo que es el plagio versus lo que es la similitud, que pueden ser algunos conceptos que pueden confundirse un poco, que pueden malinterpretarse, y vamos a tener en cuenta cómo funcionan estos dos términos para Turnitin como para PlaxScan, que son los programas de, como ya les comentaba, que nos van a dar estos reportes de similitud y de plagio con el porcentaje y en nuestras investigaciones, ¿correcto? El día de mañana vamos a estar viendo todo respecto a estos dos programas que les comento. Vamos a aprender a cómo interpretar los reportes, cómo excluir términos que muchas veces son los que aumentan el porcentaje de similitud y no es conveniente hacerlo. Vamos a estar ahondando un poco en los entornos de estos dos programas. La sesión número 3 va a ser respecto a las normas APA, que son muy importantes, son fundamentales para alejarnos del plagio y de la similitud. Vamos a aprender todo acerca de las citas y referencias. Esa clase es un poquito intensa, porque es mucho que aprender en muy poco tiempo, pero no se preocupen, que de todas maneras tenemos acceso a la plataforma, tenemos acceso a información adicional que nos va a ayudar a reforzar estos contenidos. Y finalmente, en la última clase vamos a estar aplicando un poco de todo lo que ya hemos aprendido durante las sesiones previas y viendo mucho el tema del parafraseo ya con un ejercicio ya mucho más práctico, ¿ok? Antes de continuar con el tema, de continuar con el curso, algunas cositas previas que quiero comentarles.
Esto es un taller en el que, como les comentaba, vamos a estar viendo todos estos temas a lo largo de estos días. Si en algún momento ocurre algún inconveniente técnico, por favor ser pacientes para que podamos resolverlo de la forma más rápida posible, pero teniendo la noción que es posible que ocurra porque el Internet es una cosa un poco inestable. Entonces, no tener temor a eso porque si tenemos algún problema, estaremos recuperando los minutos perdidos hacia el final de la clase. No hay ningún problema. Vamos a trabajar con esta dinámica de tener los micros apagados para que la clase pueda fluir lo mejor posible. Sin embargo, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, consulta, desactiva la opción de estar muteado y lo realiza la consulta y volvemos a silenciar el micro para que los compañeros puedan escuchar la clase normal. Em, Eso es todo. Vamos a empezar ya la dinámica del día de hoy. Em, Esta es nuestra sesión 1. Y vamos a estar hablando un poquito entonces de términos, como les decía, que son muy importantes para el Turnitin. Eh, Uno de esos términos es el plagio. Si para muchos nos puede parecer un poco ya obvio, y veo que también hay algunos compañeros que están de los talleres pasados, nunca está de más reforzar el contenido que hemos estado viendo previamente. Entonces, simplemente a modo de introducción, decirles que el plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes o cualquier información de otra persona como si fueran propias, ¿no? Esto obviamente orientado a nuestros trabajos de investigación, a nuestras tesis, a nuestros artículos de investigación. Entonces, este plagio es una forma de quitar o negar el crédito a autores o creadores del contenido original. Esto obviamente puede ser de forma intencional, como no, pero de cualquier forma la consecuencia es la violación a los estándares éticos en cuanto a la investigación científica, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante alejarnos de estos términos que son bastante perjudiciales. El plagio puede darse de distintas maneras. Obviamente, el que más conocemos es el copiar y pegar. Más adelante vamos a estar viendo los diversos tipos de plagio que nos presenta Turnitin, que además de ser uno de los programas y aplicaciones que tienen su formato en línea también, que nos dan estos reportes de similitud en cuanto a la información contrastada de un trabajo de investigación con sus bases de datos. Turnitin se ha dedicado mucho también a el tema del aprendizaje, de dictar talleres, de dar información. Hay muchos especialistas en Turnitin relacionado al plagio y la similitud, y estos se encargan ya como una institución de definir un poco estos términos que vamos a estar viendo el día de hoy. Sin embargo, además de estos tipos de plagio como copiar y pegar, etcétera, una de las formas de plagiar o de aumentar el reporte de similitud en nuestros trabajos de investigación, en nuestras tesis, es citar incorrectamente. Y esto está estrechamente relacionado con las normas APA o el formato APA, que es uno de los más famosos, de los más conocidos, y en el que nos vamos a enfocar en este taller también. No, su internacionalidad y su popularidad es lo que hace que nos enfocamos en este y no en otros formatos que también circulan, como Vancouver, etcétera. Pero vamos a tratar de orientarlo al tema de APA, que es uno de los más populares en cuanto a trabajos de investigación. Entonces, por ejemplo, citar incorrectamente es una forma de incrementar la posibilidad de que algo sea considerado un pasaje, un extracto, un párrafo, sea considerado como plagio, ¿ok? Bien, además es bueno comentarles que hay un tipo de plagio poco común y sin embargo debemos también prestarle un poco de atención. Esto va dirigido sobre todo a las personas que ya tienen investigaciones, que ya han publicado sus trabajos, y es el autoplagio. El autoplagio es la presentación del propio trabajo previamente publicado, como les mencionaba, como un formato original, como algo nuevo. Este autoplagio es una forma de engañar a los lectores simplemente,
dado que va a hacer parecer que hay más información disponible respecto a un tema de la que realmente existe, ¿no? Es como duplicar la información que en realidad no está ahí. Y hace que el lector perciba la información, los resultados, los hallazgos, como algo muchísimo más replicable de lo que en realidad es. Entonces, es importante también tomar en cuenta este autoplagio, sobre todo para las personas, como les digo, que ya tienen trabajos previamente publicados, que tienen artículos, etcétera, y que quieren incorporar esa información en sus documentos. Eh, Recordemos que si queremos hacer eso, lo podemos hacer sin ningún problema. Lo que nos dice Turnitin y en general el formato APA no es que no incurramos en usar una información que tenemos de nosotros mismos, sino que al hacerlo lo hagamos de forma correcta, es decir, con una citación, referenciando el documento, etcétera, ¿no? El hecho de que nosotros mismos seamos los autores no quiere decir que pasemos por alto las normas o el formato que debe tener, ¿ok? Bien, como les mencionaba hace unos minutos, vamos a tener diversas modalidades de plagio. Estas que les voy a presentar las recogió Turnitin a través de una serie de encuestas de una precisamente investigación que realizaron a lo largo de muchísimos países y con una población bastante grande y representativa. Y lo que recogieron fue que habían distintas modalidades de plagio, unas más frecuentes que otras y unas más graves que otras. Bien, entonces, entre esas tenemos algunas que les voy a mencionar y vamos a ahondar más adelante en algunas de estas también que a nuestro parecer, a nuestro criterio, son en las que más se incurre y por lo tanto debemos prestarle más atención porque va a funcionar de la siguiente forma, ¿no? Nosotros al ser capaces de reconocer en qué plagio estamos incurriendo, vamos a ser capaces también de contrarrestarlo, es decir, actuar de forma inversa con un parafraseo adecuado respecto a cada tipo de plagio. Bien, por eso es importante conocer y saber detectar e identificar a qué tipo de plagio nos referimos. Vamos a tener un primer plagio denominado clonación. Este se trata de presentar el trabajo de otra persona como si fuera propio, otra persona como si fuera propio. Es decir, el copiado es muy relacionado al siguiente tipo, que es el copiar y pegar, ¿no? Es copiar todo el trabajo de una persona eh, en nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, es muy frecuente y además es muy grave porque estamos hablando de pasajes muy amplios, capítulos quizás de información que estamos copiando de otro documento al nuestro, lo cual está súper mal, no hay que hacer eso, ¿ok? Eh, Dado que si nos topamos alguna vez con un tipo de este plagio, hay que saber revertirlo también, ¿no? El siguiente tipo de plagio o modalidad es el copiado y pegado. Lo conocemos bastante bien, creo que es de las que a veces en las que más incurrimos, a veces por ignorancia o a veces porque no estamos muy instruidos de qué es este tema. Entonces, para eso es importante conocerlo. El copiar y pegar significa incluir grandes pasajes o párrafos de un texto de una fuente única, es decir, de un mismo trabajo, estamos copiando gran información en nuestro trabajo. Ok, esto también es muy frecuente y en cuanto a gravedad es de los que eh, más peligrosos son porque van a arrojar un porcentaje muy alto de similitud y plagio y no es para nada conveniente que nos arroje esa información. El tercer tipo o modalidad de plagio es el búsqueda y reemplazo. Este quiere decir cambiar algunas palabras o expresiones sin alterar el contenido esencial. Este puede relacionarse con un tipo de parafraseo, ya más adelante estaremos viendo un poco más a fondo qué es el parafraseo y qué técnicas usar relacionadas a este, pero se puede, ya podemos ir relacionándolo un poquito con este tema de cambiar palabras, reemplazar la información, digamos que maquillar un poquito que estamos usando información de otra persona. Digamos que esta sería como un parafraseo un poco pasivo, ¿no?
donde no se altera mucho el contenido, salvo términos claves. Este tipo de plagio se llama búsqueda y reemplazo. No es tan frecuente y a la vez no es excesivamente grave. Otra modalidad de parafraseo es otra modalidad de plagio es el remix, el que se ha denominado así, porque implica mezclar material parafraseado, perdón, extraído de diversas fuentes. Entonces, tenemos varios documentos con varia información distinta y vamos a ir cogiendo como trocitos de cada uno, retazos de cada documento, cada información distinta, y la vamos a armar bonito en un documento. Esta modalidad se llama remix, no es tan frecuente y a su vez no es tan grave. Otra modalidad es el reciclado. Esta tiene que ver con tomar pasajes prestados, pasajes amplios de un documento para incluirlo en el nuestro, pero evitando usar citas. Esto, como ya les mencionaba, es un poco grave porque usar las normas APA es muy importante, usar citas y referencias de manera correcta es una cosa fundamental, una cosa clave en nuestras investigaciones. Y al optar por información extraída de otros documentos sin citar, estamos cayendo en un error que a mi parecer no debería suceder nunca. Eh, Vamos a tener también algunas otras modalidades, otras 5, que nos da... Turnitin. Esta información, recordemos, ha sido recabada por Turnitin para definir un poco qué modalidades de plagio existen y cómo poder lidiar con ellas. En el número 6 tenemos al plagio denominado híbrido, que significa combinar fuentes bien citadas, pero con fragmentos copiados sin incluir citas. O sea, estamos citando en las referencias probablemente, pero nos estamos olvidando de colocar la cita en nuestra información. Una vez más, esto se relaciona con el formato APA, el uso de citas y referencias de manera correcta. El siguiente modalidad es el mosaico. Como podemos ver, la gravedad y la frecuencia de uso, sobre todo esto, la frecuencia en la que se incurre en esto, es bastante amplia. Mosaico quiere decir que es un material copiado de diversas fuentes y que como un rompecabezas lo estamos armando para que encaje bien bonito y que nadie se percate de que no tiene sentido lo que está ahí. Pero de todas maneras no podemos caer tanto en ello porque sigue siendo considerado como plagio. Otra fuente, perdón, otro tipo de plagio para Turnitin es el error 404, que se refiere a citar alguna fuente que no esté disponible, una fuente inexistente, o en todo caso, incluir información imprecisa respecto a nuestras fuentes. Una vez más, esto se relaciona con el formato APA y lo que nos... respetar el formato de citación correcto. Más adelante vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que existen diversos tipos de citas y diversos tipos de referencias. Y cada una de estas, tanto las citas como las referencias, cuentan con un formato ya establecido, ya designado por las mismas normas APA. Entonces, de no realizarlo de esa forma, de poner información faltante o cambiarle el nombre o de repente esta cita la encontré en una web y quiero que parezca que la saqué de un libro, entonces le pongo el nombre de un libro, eso está mal, es plagio y no es para nada ético. Entonces, tratar de siempre estar respetando y lo más cerca a la normatividad de APA en cuanto a citas y referencias, nos va a ayudar muchísimo para alejarnos del plagio y mantenernos en este ambiente de la línea de la ética, ¿ok? Las dos últimas modalidades de plagio las voy a decir a continuación. La novena es fuente RSS, que implica citar correctamente las fuentes, pero casi sin incluir información nuestra. Es decir, copiar información, citarla correctamente, pero sin aportarle
mejor dicho, sin darle ningún aporte nuestro. Es decir, sin el análisis, sin la interpretación, sin el comentario. Muchas veces es necesario, de repente no cuando hablamos de definiciones exactas que requieren una precisión y que no nos intrometamos mucho en ello, pero cuando tenemos alguna información que es posible, es factible que se analice desde el punto de vista del investigador, hagámoslo. Tratemos siempre de dar información adicional que parta de nosotros. De repente, una información que merezca ser interpretada, que merezca ser comentada, para así alejarnos precisamente de este tipo de plagio. Finalmente tenemos la modalidad de la reutilización, que significa citar correctamente fuentes haciendo demasiado uso de la estructura y o términos originales del texto, es decir, sin trabajar ningún parafraseo. El parafraseo es muy importante, ya lo vamos a ver durante todas las clases que vengan a continuación. Esto que les comento de reinterpretar las cosas, de darle nuestro punto de vista, ¿no? Si estamos adquiriendo información y pasajes de un documento al nuestro, tratemos siempre de darle nuestro punto de vista para así ya no tener plagio, sino tener un parafraseo, que es como la versión opuesta de esta práctica. Bien, con eso, claro, vamos a ahondar un poquito en lo que serían algunos tipos y modalidades de plagio que podemos encontrarnos en un reporte de similitud. Ya para ir adelantándoles un poquito sobre este término de reporte de similitud, es aquello que es el documento que también puede ser visualizado de manera online, en línea, en las páginas de estos programas de detección de plagio y similitud. Y es lo que nos va a arrojar como un informe final en el que va a dar cuenta del porcentaje de similitud que tengamos en nuestro documento. Entonces, con este documento en mano, vamos a poder ver cuánto porcentaje de similitud, es decir, cuánta semejanza hay con documentos ajenos, y a su vez en este reporte vamos a poder ver si hemos incurrido en plagio y poder detectar con estos conocimientos que estamos aprendiendo el día de hoy qué tipo de plagio es. En ese sentido, tenemos aquí, por ejemplo, una hojita de un reporte ya de similitud en el que están resaltados un par de párrafos que siguen a lo largo de varias páginas. Como vemos al lado derecho nos dice 99% de similitud. Y este tipo de plagio es el plagio de clonación, el que ya veíamos hace un momento, que es uno de los, el más grave, es el primer puesto para Turnitin, y es uno de los más frecuentes. Es un tipo de copiar y pegar, pero un tipo de copiar un poco descarado, porque estamos incurriendo en copiar muchísima información, tanto así que nos está arrojando un 99% de plagio, perdón, de similitud, y entonces vemos que la información que está resaltada, que es aquella que se encuentra semejante con otro documento, está casi en su totalidad. Sigue avanzando de un mismo color, es decir, esto pertenece a una misma fuente, una única fuente a la que se ha plagiado, se ha copiado y pegado toda la información. No estamos cambiando ni alterando nada. Está copiado palabra por palabra, tal cual la versión original. Esto, por supuesto, es muy grave. Tener un 99% de similitud implica que el trabajo prácticamente es de otra persona. Entonces, es un tipo de plagio que tratemos de no incurrir. En todo caso, vamos a ir viendo algunas soluciones cuando la información que necesitemos se encuentra en una única fuente. Como ya les he mencionado, hay técnicas, hay formas de hacer que esto no se vea como un plagio, como un, si bien tendrá algún porcentaje de similitud, vamos a tener que aplicar de comentar, de cambiar, de interpretar y reinterpretar la información para que esto no se vea de esta forma. ¿Okay? Ese es el primer tipo de plagio, el plagio de clonación. Vamos a pasar a un segundo tipo de plagio importante también, como es el mosaico.
El mosaico, como lo vemos en pantalla, también va a arrojar un porcentaje grande de similitud, un 97% en este caso, de diversas fuentes. Sin embargo, como vemos desagregado aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dice usar párrafos de fuentes diversas copiando y pegando sin citar. Es decir, el párrafo que esté en verde pertenece a una fuente, el párrafo morado pertenece a otra fuente, sin embargo, ha encajado bien, pero no está citado de forma correcta y no hay ninguna interpretación, no hay ningún análisis, está copiado y pegado. Entonces, eso tampoco es conveniente. Como vemos, está arrojando un porcentaje bastante alto de similitud que no es para nada beneficioso para nuestros trabajos de investigación. Un tercer tipo de plagio, como ya lo veíamos, es el copiar y pegar, ¿no? Si bien el copiado como tal implica, como lo vemos aquí, grandes párrafos amplios de información de un único texto. En este caso tenemos, por ejemplo, esto en rojito, con lo de abajo, y en medio una sola fuente, que es la grisácea. Una vez más, esto significa que no está, no se ha interpretado nada, no está modificado nada, no se ha alterado nada, se ha copiado y se ha pegado tal cual. De diversas fuentes puede ser, sí, pero sin interpretar la información, lo que también es incorrecto. La búsqueda y reemplazo es un tipo de plagio que busca, como les mencionaba, acercarse al concepto del parafraseo. En este se está buscando la información, se está reemplazando con algunos términos claves, pero manteniendo la información original. Como vemos aquí en la parte inferior de nuestro ejemplo, hay palabras resaltadas en verde. Eso significa el porcentaje de similitud que se ha encontrado en este párrafo, y hay algunas que están en medio, que son aquellas que se han cambiado, ¿verdad? Que se han modificado para que todo este párrafo no se interprete y no se resalte en su totalidad, sino que vaya por partes. Como les decía, este es como un parafraseo un poco pasivo porque no estás reconstruyendo toda la idea, estás cambiando un par de términos para dar la impresión de que el texto no está copiado y pegado. En el remix también se implica un poco de parafraseo porque significa combinar fuentes, una diversidad de fuentes, como lo vemos en el párrafo de en medio, que vemos resaltado un color verde, un color morado, un color azul. Entonces, esta persona tenía la idea, la perspectiva de que si combinaba distintas informaciones de fuentes diversas, no se le iba a considerar como plagio. Sin embargo, sí, como les repito una vez más, si no hay un análisis, si no hay una interpretación, si no hay un comentario, esto va a seguir siendo interpretado por Turnitin como plagio. Como lo vemos, pese a que son fuentes distintas, igual se resalta un párrafo en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar plagio? Como les decía, es muy importante dar crédito a las fuentes de manera correcta. Es necesario agregar la información del autor, la fecha, eso en cuanto a citas, y en las referencias dar toda la información posible dependiendo del documento que he copiado, dependiendo si es un libro, si es un artículo, si es una página web, si es un material gráfico como una fotografía o un video de YouTube. Van a tener diversos elementos que incorporar a la referencia y un formato distinto. Entonces, es muy importante otorgar el crédito a las fuentes primarias que estamos usando. Como hemos visto en los ejemplos de las modalidades de plagio, muchas de estas modalidades guardan relación con la normatividad que da APA, y esto se relaciona sobre todo con las citas y referencias. Aprender a citar correctamente es muy importante, aprender a referenciar también. Y claro, por supuesto, otra forma de evitar el plagio es yéndonos ya por el lado de el parafraseo, que lo vamos a estar viendo, como les mencionaba, en las siguientes clases, para que aprendamos un poco los tipos y las ventajas y las técnicas específicas que podemos aplicar para, una vez con el reporte de similitud, poder mejorar la situación y reducir nuestros porcentajes de similitud.
eh, hemos venido hablando de plagio, hemos ahondado en los términos y en los tipos de plagios que nos podemos encontrar cuando tengamos un reporte de similitud. Pero, ¿qué es la similitud? ¿No? Es muy importante reconocer la diferencia entre uno y otro y saber que cuando trabajamos con PlagScan o con Turnitin, y en la mayoría de otros programas que puedan aparecer de detección de plagio, en realidad se refieren a este término de similitud. Entonces, para que nos quede un poquito más claro esto, les contaré que esta expresión de grado de similitud, que es poco conocida, que sobre todo lo vamos asociando al plagio, 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 se trata en realidad del resultado de contrastar un trabajo de investigación con la de otros autores, incluso con otras bases de datos como repositorios, Internet en general, revistas científicas, etc. Entonces, el resultado de esta comparación entre un documento, mi investigación, por ejemplo, mi artículo, etc., contrastado con el vasto Internet y toda la información de los repositorios que exista, va a arrojar un porcentaje, es decir, qué tanto se parece y qué tanta información ha cogido mi trabajo de investigación respecto a los demás que existen, las demás informaciones que hay y que se tienen en esta base de datos que pueden manejar tanto Turnitin como Platform o cualquier otro programa. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un porcentaje de similitud, que es precisamente este grado de similitud, de semejanza. Eh, este porcentaje no es igual al plagio, no es equivalente, la similitud no es lo mismo que el plagio. Lo que nos da el porcentaje que vemos en los reportes de Turnitin va a ser el porcentaje y el grado de similitud. Esto no quiere decir que sea plagio. El plagio, como lo hemos visto, implica el copiar y pegar, en hacer otro tipo de actos como el copiar bloques de información que de repente no es nuestro caso. En nuestro caso, por ejemplo, puede estar una información mal citada, una información que no está parafraseada bien, y entonces sí va a aumentar eso en el porcentaje de similitud, como también podemos encontrarnos con que el reporte de similitud contenga casos de plagio de repente en ciertos capítulos o en ciertos párrafos. Entonces, digamos que el plagio es un factor, un elemento presente en el reporte de similitud que nos entrega Turnitin o alguno de los otros programas eh, de detección de plagio y similitud. Entonces, como lo vemos, la similitud es el concepto más grande y el plagio es lo que se va a estar agregando a la similitud respecto a tipos de plagio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que así lo podemos tener un poco más claro. Repito, es la similitud y el reporte de similitud en el que se van a poder ver en qué parte se está incurriendo en plagio, si es que se da el caso, o si se está tratando de, se está identificando como similitud una cita mal citada, un mal parafraseo, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya más claros estos dos conceptos de plagio y similitud. Además, vamos a recordar esto de forma más dinámica, ¿verdad? Lo tenemos aquí en 3 pasos. Los programas de detección de plagio y de similitud van a emitir un reporte de similitud. De repente ya muchos estamos familiarizados con cómo luce este reporte, que dependiendo del caso nos arroja un porcentaje en la parte inicial o en la parte final y desagrega una serie de fuentes de donde encuentra semejanzas. Entonces, a su vez, este reporte de similitud va a decir, de todas estas fuentes que he encontrado, el porcentaje total es 80%, es 50%, 23%. Este porcentaje de similitud representa el grado de coincidencia o de un texto que es similar y que se ha encontrado gracias a las bases de datos de estos programas. Una vez más les reitero, este porcentaje no es
equivalente al plagio, no es una cosa automática que digamos, arrojó 50%, todo el 50% significa que hay 50% de plagio. No es así. Muchas veces este porcentaje de similitud va a depender de cómo consideramos las personas que estamos evaluando, y a su vez el mismo alumno o investigador puede saber detectar este porcentaje a qué pertenece y sabrá detectar si es plagio o no, si hubo casos de plagio o no en su texto, luego de haber hecho el análisis correspondiente. Eh, es decir, este reporte de similitud va a arrojar datos respecto a la semejanza que hay con otros trabajos. Y dentro de este reporte puede que haya casos de plagio. No es algo generalizado en todo el documento, como les digo. Pueden sí haber casos de plagio, como lo hemos mencionado, casos de plagio de copiado y pegado, casos de plagio de clonación, etcétera, pero a veces también vamos a incurrir en casos como la mala citación, la falta de datos, un parafraseo que no está muy redondeado, etcétera. Y bien, ya que estamos hablando de este tema de reporte de similitud y de que lo hemos mencionado a lo largo de toda la clase, se los voy a presentar, luce un poco así si lo vemos de forma en línea, si tenemos acceso a BlackScan en línea o a Turnitin. Este es el reporte de similitud de Turnitin. Y luce un poco de esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener algunos elementos ya a primera vista y algunas opciones que nos va a poder, que vamos a poder ir determinando dónde ocurrió plagio y dónde hay simplemente un mal uso de las citas o del formato APA, etcétera, y qué podemos hacer para revertirlo, ¿ok? Entonces, en primer lugar vamos a tener un porcentaje. Este porcentaje de similitud, como ya les mencionaba, ese reporte es el porcentaje que nos va a indicar de todo nuestro documento, incluyendo índice, bibliografías, etcétera, qué tanta semejanza hay con otros trabajos, ¿ok? Con otras revistas, con otras informaciones que estén en Internet. Y nos dice que hay un 35% de similitud. Una vez más, este 35% no quiere decir que sea 35% en su totalidad de plagio, sino que vamos a encontrarnos con diversos casos a lo largo de nuestro texto. Lo que nos facilita un poco la información y el poder solucionar este tema es precisamente el reporte, que además del porcentaje, nos va a decir también un listado de las fuentes en las que se encontró la semejanza. Es decir, vamos a tener acceso a ver de dónde se sacó la información, vamos a poder acceder a esa fuente original y vamos a poder contrastar el texto de la fuente original con el nuestro. Eso es un poco cómo funcionan los reportes de similitud. Vamos a tener entonces de manera condensada, y como lo vemos en el lado izquierdo para ustedes, enumeradas un listado de fuentes a las que hemos estado incurriendo para la redacción de nuestro texto. Entonces tenemos, por ejemplo, que un 17% de semejanza se halló con Wikipedia, un 10% con lo que no sabías.net, y así vamos a tener una serie de fuentes. Pero además, una de las ventajas de Turnitin también es que podamos ver exactamente de forma desagregada. Si yo le hago clic en el 17% y en la pestañita para desagregarlo, va a poder informarnos las coincidencias y cómo está evaluándose este 17%. Entonces vamos a tener los párrafos exactos de donde se sacó esa información. ¿Esto por qué es útil o por qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar porque vamos a poder contrastar la información nosotros mismos y ver cómo solucionarlo, cómo vamos a cambiar esta información con un parafraseo, con una cita bien hecha, o cambiando la información, agregando un comentario, etcétera, ¿no? Y vamos a poder detectar además de forma muy específica, muy minuciosa, ya con esta fuente, poder cambiarlo para que en un segundo reporte, que es lo más lógico cuando se hacen los trabajos de investigación en los institutos, universidades, casas de estudio, etcétera, que se haga de manera por lo menos 2 veces,
para que tú puedas solucionar los problemas que te están dando y reducir este porcentaje. ¿Okay? Por eso es tan importante saber identificar dónde está, si es que se incurrió o no en plagio, dónde está ese plagio, qué tipo de plagio es, como ya lo hemos visto en esta clase, para así solventarlo de forma opuesta, ¿no? Una más entonces, ¿por qué y para qué sirven estos reportes de similitud? Los reportes de similitud le van a ser muy útiles a los estudiantes al poder explicarles distintos tipos de plagio en los que se va a estar, cómo debe atribuir adecuadamente las fuentes, incluyendo, como lo vimos más temprano, la autocitación. ¿Ok? Entonces vamos a tener un panorama de dónde hubo plagio, dónde hubo una mala citación y en qué pasajes de todo el extenso documento que tengamos, que estemos trabajando, vamos a tener que ir a solucionar específicamente ese caso de plagio o de citación. Además es importante porque, como lo mencionábamos más temprano, todo este tema de plagio tiene mucho que ver con la ética y con los estándares de la investigación científica, ¿ok? Entonces, al actuar de forma correcta, al acreditar de forma adecuada la fuente original, estamos promoviendo el respeto por la propiedad intelectual y vamos a reforzar el valor del trabajo auténtico. Es muy importante trabajar de forma honesta para que contribuyamos a la educación. Simplemente eso. Como les decía, Turnitin, además de ser uno de los programas más famosos para la detección del plagio, se ha dedicado mucho también y conforme han pasado los años y gracias a su incremento de su popularidad, a hacer mucha labor de educación. Entonces, ya como una institución se dedica mucho a promover también esta información que hemos visto, por ejemplo, de los tipos de plagio, para saber reconocerlos y finalmente ser una herramienta para el estudiante y el investigador en nuestro caso, para alejarse lo más posible del plagio y tener un trabajo lo más honesto posible. Asimismo, los reportes de similitud nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra escritura. Vamos a trabajar mucho el tema de las citas, las paráfrasis, que está relacionado a la técnica del parafraseo, perdón, y a los resúmenes, y yo le agregaría también que vamos a mejorar nuestra interpretación, nuestro análisis, nuestra opinión crítica, que todos estos son elementos que vamos a estar viendo durante el parafraseo o las técnicas de la paráfrasis, que son, como ya les adelantaba un poquito, la capacidad de cambiar estos bloques de información, como los hemos visto por aquí, estos bloques de información que están resaltados, y ser capaces de darle la vuelta, interpretando, analizando, comentando, cambiando los tiempos de nuestra escritura, añadiendo sinónimos, antónimos, etc. Y tener un texto más limpio, ¿no? Que al momento de pasar un segundo reporte no se considere que se ha incurrido en plagio, que se ha incurrido en semejanzas, que nos detecten similitudes con otros documentos, sino que tengamos un documento que, si bien se basa en información verídica, factible, confiable, condensada, ha sido resumida, ha sido analizada por el propio investigador. Y entonces se va a respetar el objetivo de la información, pero también vamos a estar alejándonos del plagio al darle nuestro toque, digámoslo así. Entonces, por eso es tan importante estos reportes de similitud, como los vemos aquí. Esta es la versión en línea. Usualmente tenemos el texto del lado izquierdo y esta barrita con el resumen de las coincidencias se ubica en el lado derecho. El día de mañana vamos a estar viendo muchísimo más a fondo todo el entorno de Turnitin y de PlaxCam para que podamos capaces de conocer todos los elementos que incurren páginas y saber para qué sirven y qué significa cada una de estas. Hoy día ya hemos estado adelantándonos un poco al término de reporte de similitud.
que como lo vemos funciona un poco así, dándonos el porcentaje de similitud, enlistando las fuentes de donde se han encontrado documentos con información semejante y a su vez desagregando cada porcentaje en la información más meticulosa donde podemos encontrar de forma precisa esa información semejante. Vamos a tener que tomar en cuenta algunas cositas al momento de hablar de plagio y de similitud y al momento de interpretar nuestros reportes. Entonces, en ese sentido, me gustaría decirles que muchas investigaciones presentan un alto porcentaje de similitud, un 70-50% ya se puede considerar un alto porcentaje de similitud. Sin embargo, esto no es requisito ni constituye que se haya incurrido en plagio. Esto que nos quede bien grabado para que sepamos que tiene solución, que no es una cosa imposible de cambiar y que, como les digo, muchas veces las universidades y las revistas en las que se da la posibilidad de hacer el reporte de Turnitin se hace por lo menos un mínimo de 2 veces. La primera vez para saber y tantear un poco cómo está nuestro trabajo, nuestro trabajo de investigación, y luego para ver cómo mejoró. Es decir, tenemos la posibilidad de trabajar precisamente en la reducción de ese plagio si es que se incurrió en tal, o de corregir las citas que estuvieron mal citadas, el parafraseo que no estuvo muy redondo, etc. Hay solución, no debemos preocuparnos por eso. Este taller es precisamente para darle solución a esos temas y que podamos aprender a manejar integralmente todas estas técnicas para darle solución al tema. Además, debemos saber que muchas veces el no respetar los elementos de los sistemas de citas de plagio de Turnitin, los sistemas de citas que da Turnitin, se puede considerar como un incremento en el porcentaje de similitud. Sin embargo, esto tampoco está constituyendo plagio, porque tu cita puede estar correcta. Sin embargo, si Turnitin lo interpreta como que no, eso no es culpa tuya. Es culpa de la persona que debió identificar y saber que o agregar en todo caso la exclusión de esos términos o de un porcentaje de determinado número de palabras para que no se consideren, por ejemplo, las citas directas como algo que pueda incurrir en plagio. Entonces, no solamente es citar correctamente, sino que a veces esa cita correcta no es la misma cita correcta para Turnitin. Turnitin puede tener otras especificaciones, otras delimitaciones para lo que considera citar correctamente. Entonces ahí es muy importante también hablar con la cargo del reporte de Turnitin, de la que pasa o del que pasa nuestro trabajo por el programa y poder comentarle que hay la opción en Turnitin para excluir ciertos términos, para dar la exclusión a cierta cantidad de palabras y poder comunicarlo. Muchas veces al no saber esto, que esto es posible, simplemente dejamos que el programa pase todo el documento como tal, incluyendo incluso la bibliografía, que puede ser un espacio que incremente muchísimo el porcentaje bien referenciado y que no debería considerarse como un factor para que se incremente el porcentaje de plagio, ¿no? Entonces es posible con Turnitin excluir ciertas cositas para que el porcentaje sea menor. Eh, Finalmente, es importante esclarecer que si bien el porcentaje de similitud permitido en una investigación puede variar, el porcentaje de plagio al no citar debe ser siempre cero, es decir, debemos tratar y asegurarnos, leyendo y releyendo nuestro documento, que no estamos incurriendo nosotros en ninguna falta relacionada al formato de las citaciones o de referencias. Si estamos trabajando con APA, por ejemplo, debemos ceñirnos a los formatos que esta normativa nos da
para citar y referenciar a lo largo de nuestro documento. Y si en algún momento nuestro reporte de similitud nos indica que hubo reportes de plagio, de similitud relacionados a las citaciones, poder contrastar y decir, no, esto está citado correctamente, esto cumple con el formato, entonces debe estar algo equivocado, ¿no? En ese caso siempre es importante comunicarse también, pero sobre todo ser conscientes de que estamos cumpliendo con los formatos de las citaciones y las referencias de acuerdo a APA. Como ya les he mencionado, vamos a ver más adelante todo este tema de las citas y las referencias para que nos quede súper claro cómo citar y cómo referenciar en nuestro documento, y a su vez no incurrir y tener la justificación y el argumento de que por ese lado todo está bien hecho. ¿Una duda, alguna consulta? Hasta lo que hemos visto hoy en cuanto a porcentajes de plagio, de similitud, algunos términos, me gustaría que conversemos un poquito relacionado a si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Angie, no sé si puedas habilitarle el micro a la persona que quiera hablar o si no hay nadie que quiera conversarlo. Porfa, ayúdame a ver si hay alguno que tenga alguna duda y que de repente esté con el micro silenciado. A ver. Ok, bueno, teniendo en cuenta de que no hay dudas hasta el momento, vamos a reforzar un poquito los temas que hemos repasado el día de hoy. Hemos estado viendo entonces, me parece que si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿se me escucha? Angie, por favor, ayúdame a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Sino para hacer un repaso general referente a lo que hemos aprendido el día de hoy. Bien, entonces, vamos a recordar que el día de hoy hemos estado hablando sobre un poquito de lo que eran las diferencias entre plagio y similitud. Recordemos que el plagio es el acto de presentar palabras o cualquier información ajena como algo si fuera nuestro. Hemos estado viendo además los tipos de modalidades de plagio que nos indica Turnitin. Son 10, nosotros hemos detallado 5 los que nos parecen más, más frecuentes y además más peligrosos, como por ejemplo la clonación, que es, por ejemplo, estos grandes pasajes de información que fueron concebidos de otra persona y las estamos colocando como si fueran propias. Paloma, Sí, discúlpame, claro. ¿podrías leer el chat? Porque hemos estado silenciados todo este tiempo y hay varias preguntas en el chat. A ver, un momento, por favor. Voy a revisar entonces. Ya, sí, sí. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta referente a lo que hemos estado viendo el día de hoy, contenido de la clase de hoy, por favor aprovechen hacerlo en este momento para resolverlo, no hay ningún problema. O en todo caso, Hola. sí, te escucho. Bien, bueno, hablaste de las similitudes, justo yo estoy trabajando y tengo un reporte. Y bueno, acá hay dos temas, ¿no? Que no los entiendo. Uno me dicen fuentes encontradas y el otro similitudes encontradas. Dentro de similitudes hay idénticas, supuestas y accidentales. Y dentro Ya, de fuentes hay muy probables, poco probables, accidentales y descartadas. ok. ¿Me podrías explicar cómo poder levantar esto y a qué se refiere? Porque
bueno, levanté en la primera vez, como tú dices, y bueno, de 45 bajé a 33, y lo que me dice la Ya, universidad es que tengo que bajar hasta 30 para que realmente ya pase la tesis. ok. Tú tienes un reporte de similitud de qué programa. Bueno, es Turnitin, pero acá dice Magister du Compilation Informe Ok, Diario. pero bueno, comencemos con que todos los reportes tienen más o menos esta estructura y van a arrojarnos al final un listado de fuentes, ¿verdad? Un listado donde nos dice un porcentaje, en tu caso es 30 y pico. Eh, Tú lo que tienes que hacer, más allá de fijarte en la fuente, si es accidentada o etcétera, yo te recomendaría que, como en tu caso, no tienes que reducir tantísimo, vayas a lo largo de, supongo que tienes el documento en PDF, y revises dónde está resaltada la información más grave. Es decir, la fuente que te digan que es donde hay mayor semejanza, mayor similitud, va a estar resaltada de un color. Ese color es donde tú lo tienes que buscar a lo largo de tu documento y detectar dónde está para ir y solucionar ese tema, ¿no? ¿Cómo lo solucionas? Con parafraseo, si no hay una cita incorrecta, es decir, si tú estás completamente segura que la información está citada correctamente, acreditada correctamente, la solución más factible es el parafraseo. El parafraseo lo vamos a ver todavía en un par de clases, pero desde ya te digo que funciona de la siguiente manera. Tú eres capaz de reinterpretar la información que estás utilizando otra fuente. Es decir, se va a interpretar como como semejanzas o como plagio si la información está puesta tal cual, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que si tienes un párrafo o una línea o una serie de párrafos, los veas y en otro Word trabajes reinterpretando tú con tus propias palabras esa información que ya tienes, para que así desde cero esté la información, porque si a veces solo cambiamos, como lo veíamos en la clase de hoy, si solo cambiamos una que otra palabra o un término clave, no estamos cambiando la información en su totalidad y eso va a seguir considerándose como plagio. Entonces vas a reducir un poquito, pero no de forma radical, que es lo que tratamos de hacer, que no se considere en absoluto como semejante, como que encuentre este programa, la información en otro lado. Entonces, para ello tienes que cambiar la información de cero. Trata siempre de reinterpretar todo con tus propias palabras, respetando el objetivo del párrafo. Eso es lo que yo te recomendaría. Sí, Paloma, una consulta. Sí, Una Diana, te consulta, escucho. ¿qué diferencia tenemos entre la clonación y el copiado y el pegado? Porque si bien compartiste unas diapositivas, las letras del ejemplo de referencia era muy chiquitita, no se podía visualizar Mira, te bien. comento. Tenemos diversos tipos de plagio, pero la clonación se refiere a, por ejemplo, copiar y pegar de manera más integral. Es decir, copiar toda la información y cambiarle, por ejemplo, qué sé yo, el nombre del autor. Eh, por favor, si los demás podrían silenciar un momentito para terminar de resolver esta duda a Diana y seguimos conversando los que tengan alguna otra duda. Eh, bueno, entonces, este término de clonación se refiere a copiar casi en la totalidad todo el documento. Una serie de párrafos que vamos copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando. Es distinto al copiado y pegado porque el copiado y pegado es, digamos que, un poco más segregado, un poco más específico. Yo copio un pasaje, copio un párrafo y lo pego. Pero la clonación es una cosa más grave porque es mucho más amplia. Es decir, puedes copiar todo un capítulo de una tesis como si fuera tu primer capítulo de tu tesis. Entonces, es información como más generalizada. ¿Me dejo entender? Sí. O sea, que podríamos decir que la clonación es cuando el copiado es mucho más amplio y no se cita. Pero el copiado y pegado son Correcto. solamente frases de repente pequeñas, nada más. O párrafos, o Párrafos de también. repente que estamos intercalando entre un primer capítulo y en el segundo, o al final un primer párrafo,
otro lo redacto yo y otro lo vuelvo a copiar y pegar. La clonación no tiene una interrupción. La clonación va desde el principio hasta el final, copiado y pegado, sin cambiar ni alterar absolutamente nada. Bien, ¿alguno tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Gracias, Paloma. Una consulta, y en el caso, por ejemplo, yo estoy viendo una tesis que me la han pasado para revisarla y veo que algunas, bueno, los contenidos que están en el texto, en el marco teórico, no tienen una fuente viable, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que, digamos, lo elimino ese texto porque ya veo que es redundante o veo que el marco teórico está sobrecargado? ¿Pasa algo malo o no? ¿Qué sería o qué solución se No, podría dar? si tú estás revisando una tesis y encuentras que la información está sobrando, como tú comunicas, ¿no? O se redunda, en todo caso, yo recomiendo dos cosas. Si tú estás autorizada para eliminar completamente el pasaje, porque en tu criterio no aporta mayor cosa, o como dices, es redundante, sí, se elimina. Asegúrate de que esa fuente, si no se repite en otra parte del documento, se elimine también del listado de referencias para no tener en la lista de referencias información que no se está citando, que esté sobrando en todo caso. O lo otro es que se condense la información que tú dices que redunda y como lo combinas, ¿me entiendes? Entonces, tienes una información de dos fuentes distintas o de más de repente, y tú has reinterpretado esa información haciendo un pequeño resumen de estas fuentes diversas en un solo párrafo, en una sola información, de tal forma de que no se redunda, pero estás respetando que esa información ha salido de diversas fuentes. Para ello, simplemente citas de forma correcta dos, tres autores de diversos documentos, de diversos orígenes. Para eso tampoco hay ningún problema. Un parafraseado puede estar compuesto de información de diversas fuentes y se realiza la cita eh, respetando y dando el crédito a estos autores diversos, ¿verdad? Entonces tienes esas dos opciones. Gracias. Una Ok, consulta, Paloma, buenas tardes. sí, y con esto cerramos, por favor. Creo que como es la primera clase, vamos a ver nosotros una forma general. Nos gustaría verlo esto en forma aplicativa, que usted coja un ejemplo, para ver dónde está la clonación, dónde está cada uno de los aspectos que nos ha mencionado, ¿no? Para poderlo ver. No acá ya que está físico, sino queremos ver cuál es el procesador y cómo podemos detectar cada uno de estos plagios, similitudes, etcétera. Sí, correcto. Es importante saber identificarlo de manera preliminar y de forma teórica para que podamos saber identificarlo ya cuando tengamos nuestros propios reportes o cuando nos topemos en algún momento con este tipo de información. Si bien vamos a ver el tema de manera aplicativa, es importante empezar por la teoría, ¿verdad? Para que cuando nos topemos precisamente ya con un reporte, sepamos identificar, en este momento estamos viendo un copiado y pegado. Entonces, ¿qué técnica de parafraseo utilizamos en ese caso? Lo que aprenderemos más adelante, ¿verdad? Entonces, sí, lo vamos a ver de manera práctica también, pero nos parece importante empezar por este lado teórico en el que vamos a estar ya de por sí con la información interiorizada para que en el momento en el que nos encontremos con los reportes, ya sepamos de antemano identificar lo que estamos viendo y darle la solución adecuada. Bien, entonces no se preocupen por eso. Paloma, solo una sugerencia, no sugiero que las capacitaciones anteriores en las que participé que no silencien, porque a veces hay alguna inquietud y no podemos formular la pregunta y hasta el último como que se nos va la idea. Ya, ok, no hay problema. Vamos a tratar de mejorar eso entonces. Bien, vamos a finalizar la clase el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Entonces, cualquier duda, cualquier información, tenemos el chat para revisarlo y de todas maneras los invito a revisar la plataforma donde van a encontrar esta información más extendida aún, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana. Chao, gracias a todos por participar.